Bienvenidos al programa UDI Arroba ofrecido por la Universidad de Antioquia a través de la Facultad de Ingeniería. Estamos en el curso de Geometría Euclidiana. Estamos viendo el capítulo 6 y en la primera parte del módulo 20 vimos las proporciones, las propiedades de las proporciones, vimos segmentos proporcionales, el teorema fundamental de segmentos proporcionales. Para recordar, tenemos que si en un triángulo ABC una recta corta en dos puntos diferentes a dos lados de un triángulo D y E y es paralela al tercer lado, entonces divide los lados en segmentos proporcionales. AD es ADB como AE es AEC. Y aquí también, aplicando las propiedades de las proporciones, terminábamos diciendo que unos colorarios que establecían que este segmento pequeño AD es a todo el lado AB, como el segmento pequeño AE era a todo el lado AC, y teníamos otro colorario que decíamos que el segmento DB, alejado del vértice A, es a todo el lado AB, como SC era AC. Y por último establecíamos un tercer colorario que era una combinación de estos dos, donde decíamos de que DA es AB como AE es AC y como el segmento paralelo era al tercer lado. Con esto entonces terminamos esa primera parte. Vamos a empezar la parte B de ese módulo 20 hablando de el recíproco del teorema fundamental de segmentos proporcionales. Este recíproco del teorema fundamental de segmentos proporcionales dice que si una recta al cortar a dos lados de un triángulo en puntos diferentes determina sobre ellos segmentos proporcionales, entonces es paralela al tercer lado. En la hipótesis tendríamos el triángulo ABC, en la cual AD es ADB como AE es AEC. Tenemos entonces que la tesis, lo que me piden sería demostrar de que DE es paralelo a BC. Como no hay ángulos que estén relacionados con paralelas, porque eso sería aceptar de que esa tesis es verdadera, y no hay paralelogramos, no hay rectas perpendiculares, la única herramienta que podríamos utilizar aquí sería la demostración por reducción al absurdo. Por eso, suponemos que DE no es paralela, que existe una recta DE' que sí es paralela. Entonces, estableciendo la proporción, de acuerdo con el teorema fundamental de segmentos proporcionales, DA es ADB como AE' es AE'C. Combinada con la que dan en la hipótesis, tenemos que estas dos serían transitivas y se llega a concluir que necesariamente E' y E tienen que coincidir. El detalle de esa demostración lo pueden encontrar en el módulo. Entonces, esto nos da una herramienta nueva para poder demostrar paralelismo entre rectas. Hay una generalización y se conoce de la siguiente forma, el teorema, que muchos por ser una generalización también lo consideran teorema de Tales, dice que si tres o más rectas paralelas son cortadas por transversales,
Entonces los segmentos que determinan en una de ellas son proporcionales a sus correspondientes en la otra transversal. Gráficamente tendríamos rectas paralelas, L1 paralela con L2, paralela con L3 y paralela con L4. Esas rectas paralelas son cortadas por esta transversal T1 y por esta transversal T2. Aquí tendríamos T1 y T2. Las cortan en los puntos A, B, C y D, E, F, H y J. La interpretación entonces sería que este segmento AB, por ejemplo, es ABC como EF es AFH, que AC es ACD como EH es AHI, o AD es AEI como BC es AFH. Lo único que tenemos que tener en cuenta aquí para aplicar el teorema sería mirar cuidadosamente cuáles son los segmentos correspondientes en la otra transversal. Ahora, ya la demostración del teorema en sí consistiría simplemente en trazar por aquí paralelas a esa transversal y buscar una aplicación del teorema fundamental de segmentos proporcionales. Aquí solamente hay una proporción, pero son muchas las proporciones que se pueden establecer en ese teorema. Antes de pasar al teorema de la bisectriz, es bueno tener presente de que el teorema fundamental de segmentos proporcionales y el recíproco también se cumplen si nosotros tenemos un triángulo y prolongamos los lados, bien sea en esta forma o tenemos un triángulo y prolongamos los lados aquí por debajo. De todos modos, esta recta que va a ver aquí siempre va a ser paralela con esta, y esta recta va a ser paralela con esta, y también va a establecer proporciones entre este segmento es a este, como este segmento es a este de acá arriba. O podríamos aquí establecer todo este segmento es a este, como todo este segmento es a este pequeño. O todo este segmento es al lado del triángulo, como todo este segmento es al lado del triángulo. De ahí se cumple también cuando se prolongan los lados del triángulo. ¿Qué nos dice el teorema de la bisectriz? Vamos a considerar dos casos. Cuando la bisectriz es interior y cuando la bisectriz corresponde a un ángulo exterior. Para el caso de la teorema de la bisectriz interior, dice que en todo triángulo, la bisectriz de un ángulo determina sobre los lados opuestos segmentos proporcionales a los lados adyacentes. Recordemos que lados adyacentes a la bisectriz son los lados que parten del mismo vértice. Gráficamente tendríamos aquí un triángulo ABC, donde AD es la bisectriz del ángulo interior. Hipótesis, triángulo ABC, AD es la bisectriz, se da esta colinealidad. ¿Qué es lo que me piden demostrar? Me piden demostrar que este segmento BD es ADC como el lado BA adyacente a la bisectriz, y a ese segmento es ACA, que también es el lado adyacente, no solamente al segmento DC, sino también a la bisectriz, al ángulo correspondiente a esa bisectriz. Para la demostración, entonces trazamos por C una paralela a la bisectriz, que va a cortar la prolongación de AB, la corta en un punto E. Podemos demostrar de que este ángulo es congruente con este, entonces por alternos internos. Ahora, los ángulos E y el ángulo BAD son congruentes por ser ángulos colaterales o correspondientes entre paralelas. Entonces tendríamos que este triángulo es congruente con este. Este lado de este triángulo es congruente con AC, porque ese triángulo es isósceles. Eliminando este AC, podemos aplicar el teorema fundamental de segmentos proporcionales, y entonces tendríamos de que BD es ADC como BA es AE.
este es A y este es C. De aquí, como AE es congruente con AC, sería simplemente reemplazar y entonces nos quedaría BD es ADC como BA es AE, que sería AC. Tendría esta tesis. El recíproco del teorema de la bisectriz dice que en todo triángulo los puntos que dividen el lado opuesto o su prolongación en segmentos proporcionales, entonces es la bisectriz del ángulo correspondiente. Tendríamos lo siguiente. Gráficamente, el triángulo ABC, AD es la bisectriz, se están determinando BD y DC, y vamos a suponer de que AD no es la bisectriz. Por consiguiente debe existir un segmento cercano a ella que sea la bisectriz, entonces vamos a suponer de que AM es la bisectriz. Si AM es la bisectriz, entonces se van a establecer las proporciones, BM es AMC como BA es ACA. Aplicando ahí propiedades de las proporciones basadas en las que me dan la hipótesis, entonces podemos llegar a concluir, por ejemplo, de que MC es igual a DC. Con esto podríamos nosotros decir que necesariamente entonces el punto C, el punto M y el punto D tendrían que coincidir. ¿Por qué? Por el postulado de la construcción de segmentos o de la construcción de segmentos o de la situación de puntos, porque si no sería una contradicción con él. Bueno, el teorema de la bisectriz exterior dice lo siguiente, que en todo triángulo la bisectriz exterior divide la prolongación del lado opuesto en segmentos proporcionales a los lados adyacentes. Tendríamos lo siguiente. Si este es un triángulo A, B, C, y esta es la bisectriz exterior que va a cortar la prolongación de este lado, esta es la bisectriz exterior, la corta aquí en un punto P, los segmentos que está determinando sobre el lado opuesto y su prolongación serían el segmento AP y el segmento CP. Nos dice entonces el teorema que lo que tenemos que demostrar es que AP es ACP como AB es ACB. AP es ACP como AB es ACB. Para demostrar esto, en forma similar al de la bisectriz interior, entonces por acá se traza una paralela a esta bisectriz exterior, cortándolo aquí, digamos, en un punto K, y tendríamos, aplicando el teorema fundamental de segmentos proporcionales, la proporción AC es ACP como AK es AKB. Ahora, por las propiedades de las proporciones, usando transformaciones y teniendo presente de que este ángulo es congruente con este por colaterales y este ángulo es congruente con este por alternos internos, este triángulo es isósceles, entonces llegaríamos a la proporción que nos establece la tesis. Esto con detalle lo ven ahí desarrollado en el módulo 20. Es importante recalcar lo siguiente, que en este triángulo ACB, si es isósceles, ese teorema no se cumple para la bisectriz exterior del ángulo del vértice. La razón es la siguiente, si este triángulo es isósceles, entonces vamos a tener que si esta es la bisectriz exterior, este ángulo alfa es igual a este, como este es un triángulo isósceles, este ángulo teta es congruente con este por ser los ángulos de la base. El ángulo exterior 2 alfa es igual a la suma de las medidas de los ángulos interiores no adyacentes 2 teta,
de donde el ángulo alfa tiene una medida igual a la del ángulo teta, y nos quedaría que la bisectriz es paralela a la base. Por consiguiente, nunca va a cortar el lado opuesto. Por eso no se cumple para este ángulo exterior del vértice correspondiente en un triángulo isósceles. De resto, se cumple para cualquier otro triángulo que no sea, lógicamente, equilátero. A manera de ejemplo, tendríamos lo siguiente. ¿Cómo nosotros podemos determinar los segmentos que determina la bisectriz sobre el lado opuesto en función de los lados? Dice, dados los tres lados ABC de un triángulo ABC, calcular en función de los lados los segmentos determinados sobre un lado por los pies de las bisectrices. Sería lo siguiente. Suponiendo que nosotros tenemos aquí un triángulo, llamémoslo A, B, C, tendríamos la bisectriz interior y tendríamos acá la bisectriz exterior. Vamos a llamar esto D y llamemos esto E. Los segmentos que determina la bisectriz van a ser BD, DC para la bisectriz interior, BE para la bisectriz exterior y CE para la bisectriz exterior. Vamos a llamar este lado C, este lo vamos a llamar B y este va a ser el lado A. Hay que hallar cada uno de estos segmentos en términos de A, B y C. Voy a calcular uno para la bisectriz interior, los otros se encuentran desarrollados en el módulo. Tendríamos lo siguiente, que DC es ABD, como CA es ABA. Si al antecedente le sumamos el consecuente, es decir, aplicando propiedades de las proporciones, nosotros podemos llegar a lo siguiente, que BC es ABD, como CA más BA es ABA. Si sustituimos, nos queda que BC es A, es ABD, como CA que es B, más BA que es C, es AC. De aquí podemos concluir que BD es igual a AC sobre B más C. Esto es BD. O sea que se trata simplemente de aplicar las propiedades de el teorema de la bisectriz y luego aplicarle propiedades vistas de las proporciones. Si fuésemos a calcular el segmento exterior, podríamos decir, por ejemplo, teniendo ahí la gráfica, podríamos decir que BE es ACE como BA es ACA. Si al antecedente le restamos el consecuente, la proporción no varía. BE menos CE nos da BC es ACE como BA menos CA es ACA. Si sustituimos, BC vale A, tenemos aquí CE, BA vale C, menos CA que es B, sobre CA que es B. Al despejar, nos quedaría que CE es igual a A por B sobre C menos B. Este es el segmento de la bisectriz exterior determinado por la bisectriz exterior sobre el lado. En forma similar se encuentran entonces DC y BE. Esto lo encuentran desarrollado lógicamente en el módulo. Con esto entonces terminamos este módulo 20. Vamos en el próximo módulo a ver cómo podemos aplicar este concepto de paralelismo que vimos ahí a la semejanza de triángulos y analizar los diferentes criterios de semejanza de triángulos.